En un mundo donde la riqueza parece tener el poder de decidir quién vive y quién muere, una abuela hizo una súplica desesperada. Ella le entregó sus 4 nietos enfermos al único hombre que podía salvarlos, un benefactor de rostro amable y corazón de piedra. Él les prometió un futuro, un tratamiento, una nueva vida, pero nadie imaginaba que su promesa era en realidad el inicio de la más cruel de las traiciones. En secreto, planeaba abandonarlos en el corazón del desierto para que desaparecieran para siempre, borrados del mundo como si nunca hubieran existido. Lo que él no sabía era que alguien lo observaba, no una persona, sino un testigo silencioso y humilde que guardaría en su memoria cada detalle de su maldad. Este es el relato de cómo un poderoso hombre intentó cometer el crimen perfecto, sin saber que la lealtad de un animal que nadie valoraba lo cambiaría todo. Pero antes de sumergirnos en esta historia que desgarra el alma, me encantaría saber desde dónde nos acompañas. Es una alegría inmensa para mí saber que estos relatos pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario aquí abajo diciéndome tu ciudad o tu país. Sentir esa conexión con ustedes es lo que le da sentido a todo esto. El sol de la tarde caía como plomo sobre el polvo del camino, un sendero que parecía llevar al fin del mundo, o quizás a la única puerta donde la esperanza todavía se atrevía a tocar. Allí caminaba Elodia, una mujer cuyos años se medían en surcos sobre su piel y en el peso invisible que cargaba sobre sus hombros. Cada paso era una oración silenciosa, un ruego a los cielos para que ablandaran el corazón del hombre que estaba a punto de ver. Sus ropas, gastadas y remendadas, eran el mapa de una vida de lucha, pero su mirada guardaba la determinación feroz que solo nace del amor más profundo, el amor por la sangre de su sangre, por esos 4 pequeños que en su humilde casebre luchaban por cada bocanada de aire. Frente a ella, el portón de la hacienda de don Ramiro Aguilar se alzaba como una fortaleza, separando su mundo de miseria del de él, un mundo de poder y abundancia. Al ser anunciada, la condujeron a través de patios silenciosos y pasillos fríos hasta un despacho que olía a cuero y a decisiones irrevocables. Don Ramiro, sentado detrás de un escritorio de caoba oscura, la observaba sin emoción, con unos ojos que no veían a una abuela desesperada, sino una pieza en un tablero que solo él conocía. Elodia, con la voz entrecortada por el cansancio y la angustia, expuso su dolor, describiendo la tos seca que sacudía los pequeños cuerpos de sus nietos y la fiebre que les robaba el brillo de la infancia. Don Ramiro escuchó en un silencio calculado, un silencio que era en sí mismo una demostración de poder. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la madera pulida mientras Elodia hablaba. No había compasión en su rostro, solo el engranaje de una mente que veía una oportunidad inesperada. «Le ayudaré», dijo al fin, y la palabra resonó en la habitación como un milagro. Pero el milagro venía con cadenas, con condiciones afiladas como el cristal. Exigió la tutela total de los niños, el control absoluto sobre sus vidas, bajo el pretexto de garantizar el mejor cuidado médico. Era una oferta que sonaba a salvación, pero que en el fondo se sentía como una rendición. Elodia sintió un escalofrío, una advertencia silenciosa en el alma que le gritaba que algo no estaba bien. Entregar a sus niños, su único tesoro, a un extraño, pero la imagen de sus rostros pálidos y sus pechos hundidos por la enfermedad era más fuerte que su miedo. Asintió con la cabeza, sellando el pacto con lágrimas que don Ramiro no se molestó en mirar. Ella salió de aquel lugar aferrada a una promesa que era a la vez su única esperanza y su condena, sin saber que acababa de entregar a sus nietos a un hombre cuyo corazón era más estéril y desolado que el propio desierto donde planeaba abandonarlos. A kilómetros de distancia, en el humilde rancho de Elena, la vida transcurría con la calma de siempre, marcada por el ritmo del sol y el trabajo de la tierra.
Cascabel, su leal jumento, era parte de ese paisaje, un ser de rutinas tranquilas y de una nobleza silenciosa. Conocía el sonido de los pasos de Helena, el tacto de su mano al cepillarle el lomo y el sabor del agua fresca del pozo. Pero esa tarde, algo rompió esa paz ancestral. Una extraña corriente de angustia viajó por el aire, una vibración invisible para los humanos, pero que golpeó el alma del animal como un trueno en un cielo despejado, un eco del dolor de los niños, a quienes él conocía del pueblo. De repente, Cascabel dejó de pastar. Levantó la cabeza con las orejas tiesas y apuntando fijamente hacia el horizonte desértico, más allá de las colinas. Su cuerpo, normalmente relajado, se tensó por completo, y un temblor casi imperceptible recorrió su piel. Emitió un rebuzno bajo y lastimero, un sonido que no era de dolor físico, sino de una profunda congoja, una queja que se perdió en el viento. Helena, que reparaba una cerca cercana, se detuvo al instante. Conocía a su compañero mejor que a nadie. Aquel no era el comportamiento del animal dócil y sereno que siempre había sido. Había una urgencia en su postura, un pánico contenido que erizó la piel de la mujer. Helena se acercó a él lentamente, hablándole con suavidad, intentando calmar esa extraña aflicción. Le ofreció una manzana, su golosina preferida, pero el jumento ni siquiera la miró. Sus ojos, normalmente pacíficos y profundos, ahora estaban fijos en la lejanía, cargados de una desesperación que Helena no podía comprender, pero que sentía en lo más hondo de su ser. Recordó las palabras de su abuela, un viejo dicho del campo: los animales sienten lo que el alma humana calla. Y en ese momento, mirando la angustia de Cascabel, supo que él estaba sintiendo la tragedia de alguien, una pena tan grande que había cruzado las distancias para buscar ayuda en el corazón más puro que conocía. La inquietud del jumento se transformó en una acción desesperada. Comenzó a caminar en círculos, a rascar la tierra con su pezuña y a empujar con la cabeza el viejo portón de madera del corral. Cada uno de sus gestos era una súplica, una orden silenciosa. Miraba a Helena y luego al camino, una y otra vez, en un lenguaje sin palabras que era imposible de ignorar. Ya no era una simple agitación, era un llamado. Cascabel no solo sentía el peligro, sino que sabía hacia dónde debía ir. Estaba recibiendo una señal, la primera pista de una traición que él, en su infinita lealtad, no estaba dispuesto a permitir. Al día siguiente, el sol no trajo consigo el alivio, sino el destello frío de una mentira bien orquestada. Don Ramiro Aguilar, vistiendo su mejor traje y una sonrisa que había practicado 1000 veces frente al espejo, posó para el fotógrafo del periódico local. A su lado, los 4 niños, bañados y con ropas nuevas que les quedaban grandes, parecían pequeños fantasmas asustados en un mundo que no era el suyo. Sofía, la mayor, sostenía con fuerza las manos de sus hermanos menores, sus ojos reflejando una desconfianza que la cámara no lograba capturar. Para el mundo la imagen sería la de un santo, un filántropo salvando a los desamparados. Nadie imaginaba el veneno que se escondía detrás de ese acto de supuesta compasión. Mientras el flash de la cámara se disparaba, la mente de don Ramiro no estaba en la cura de los niños, ni en su futuro. Estaba calculando el impacto de la noticia, el titular que leerían todos en el pueblo, los votos que ganaría con esa imagen de hombre caritativo. Veía a los niños no como seres humanos, sino como escalones en su ascenso político, meros instrumentos para limpiar su reputación y silenciar a sus opositores. Cada sonrisa, cada gesto paternal que realizaba para el fotógrafo era una pieza de un teatro macabro. Por dentro sentía un profundo desprecio por su fragilidad, por la facilidad con que el mundo se dejaba engañar por las apariencias. En el instante en que el fotógrafo guardó su equipo y se marchó, la máscara de don Ramiro se desvaneció. La sonrisa fue reemplazada por una expresión de fría indiferencia y el brillo en sus ojos se apagó, revelando el vacío que habitaba en su alma.
Sin dirigirles una sola palabra a los niños, hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza a su capataz, un hombre de rostro duro que esperaba en la distancia. Esa era la señal. La orden silenciosa que condenaba a las 4 criaturas a un destino fatal. La enfermera Isabel, ajena a todo, intentó acercarse para agradecerle una vez más, pero él simplemente le dio la espalda, dejándola con las palabras de gratitud congeladas en los labios. Desde la ventana de su opulento despacho, don Ramiro observó cómo el capataz guiaba a los niños y a la enfermera hacia una vieja carreta, el vehículo de su último viaje. No sintió remordimiento, ni una pizca de duda. Solo la fría satisfacción de un problema resuelto, de un obstáculo eliminado de su camino. La fotografía le serviría de coartada perfecta. Su acto de bondad sería su escudo contra cualquier sospecha. Mientras la carreta se alejaba levantando una nube de polvo, él se sirvió una copa, brindando en silencio por su propia astucia, convencido de que los secretos, cuando se entierran en el desierto, mueren para siempre. La carreta rechinaba con cada vuelta de sus viejas ruedas de madera, avanzando bajo un cielo que comenzaba a volverse indiferente. Dentro, los 4 niños se acurrucaban juntos, una mezcla de miedo y una frágil chispa de esperanza en sus ojos. Iban a un sanatorio, un lugar casi mágico donde, según les había dicho la enfermera Isabel, sus pulmones sanarían y podrían volver a correr como los otros niños. Isabel, sentada a su lado, les sonreía y les contaba historias para aligerar el viaje, creyendo de verdad en la promesa de don Ramiro, viendo en aquel hombre la encarnación de un milagro. El aire aún era respirable, el camino aún parecía tener un destino, y la mentira, por un rato, vistió los colores de la verdad. Pero después de un par de horas, el paisaje comenzó a cambiar de forma siniestra. El verde de los campos se fue tiñendo del ocre y el amarillo de la tierra seca. El cochero, un hombre silencioso, de mirada huidiza, desvió la carreta del camino principal hacia una senda apenas visible que se adentraba directamente en el desierto. La sorpresa se dibujó en el rostro de Isabel. «¿A dónde vamos? La ciudad está en la otra dirección», preguntó, con la voz cargada de una incipiente preocupación. «Es un atajo», respondió el hombre sin mirarla, sus palabras secas y cortantes como el viento que comenzaba a levantarse, un viento que traía consigo el olor a soledad y a promesas rotas. El atajo se convirtió en un laberinto de arena y rocas, un paisaje vacío que se tragaba cualquier esperanza. El sol del mediodía caía implacable, y el traqueteo de la carreta era el único sonido en un silencio abrumador. De repente, el cochero detuvo el vehículo. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Sin mediar palabra, el hombre bajó y comenzó a desenganchar a los animales de tiro. El pánico se apoderó de Isabel. «¿Qué hace? No puede dejarnos aquí», gritó corriendo hacia él. Él la apartó con un gesto brusco, sus ojos vacíos de toda emoción. «Órdenes son órdenes», fue todo lo que dijo, antes de montar y alejarse sin mirar atrás. La figura del cochero se fue haciendo más y más pequeña, hasta que el espejismo del calor del desierto la borró por completo. Se quedaron solos. El sonido del llanto de los niños rompió el hechizo de incredulidad de Isabel, anclándola a la horrible realidad. Miró a su alrededor, un mar infinito de arena bajo un sol asesino. No había sanatorio, no había cura, no había atajo, solo había abandono. La traición de don Ramiro ya no era una sospecha, sino una certeza brutal y asesina, una condena a muerte dictada en silencio y ejecutada en el lugar más solitario de la tierra. La esperanza había muerto, y la supervivencia era ahora su única y desesperada oración. El desierto los había tragado, el sol, un ojo inclemente en el centro del cielo, quemaba la piel y robaba el aliento, convirtiendo el aire en fuego para los ya frágiles pulmones de los niños. Isabel, la enfermera, luchaba contra la desesperación, usando una manta para improvisar una pequeña sombra junto a la carreta inútil. El poca agua que tenían
Era un tesoro que se agotaba con cada sorbo racionado, una gota de vida en un océano de muerte. El silencio era total, roto únicamente por la tos seca de los pequeños y el silbido del viento, que parecía burlarse de su abandono. El mundo se había olvidado de ellos. Eran un secreto doloroso que el desierto guardaría. En medio del terror, una pequeña luz de coraje se encendió en el corazón de Sofía. Mientras sus hermanos menores lloraban en silencio, vencidos por el miedo y la sed, ella se mantuvo firme. Recordó los cuentos que su abuela Elodia les narraba en las noches frías y con la voz quebrada por la sequedad, comenzó a susurrarlos, creando un refugio de palabras en medio de la nada. En su bolsillo, sus dedos encontraron el pequeño cascabel de metal, el último regalo de su abuela. Lo agitó suavemente, y su tintineo casi imperceptible fue un acto de desafío contra el silencio, un intento desesperado de mantener viva la memoria de un hogar que ya parecía perdido para siempre. Mientras tanto, lejos de allí, una fuerza imparable se abría paso a través de la aridez. Cascabel corría. No trotaba, no caminaba. Corría con la urgencia de quien sabe que cada segundo es una vida. Sus pezuñas levantaban nubes de polvo. Sus músculos se tensaban por el esfuerzo. Pero en sus ojos no había cansancio, solo una determinación de fuego. No lo guiaba la vista, sino una conexión mucho más profunda, una lealtad que trascendía la distancia y la lógica. Era como si el sufrimiento de los niños fuera una cuerda invisible atada a su corazón, tirando de él en la dirección correcta, llamándolo a través del viento. Guiado por ese instinto sobrenatural, y quizás por el eco milagroso de aquel pequeño cascabel que solo su alma podía escuchar, el humilde jumento no se detuvo. Cada paso era una batalla contra el terreno hostil, cada resoplido una promesa de que no se rendiría. Él, el animal que nadie valoraba, el ser silencioso del rancho de Elena, se había convertido en la única esperanza para 4 vidas que se apagaban lentamente bajo el sol. Era la justicia del alma en movimiento, una carrera contra el tiempo y la maldad, la prueba de que el valor más grande a menudo se esconde en el protector más inesperado. Justo cuando la última hebra de esperanza estaba a punto de romperse, un sonido cortó el silencio mortal del desierto. No era el viento, sino el rebuzno claro y fuerte de un jumento. Sofía levantó la vista con dificultad, sus ojos apenas enfocando una figura que se acercaba en la distancia. Al principio creyó que era un espejismo, un último engaño de su mente agotada, pero la figura se hizo más nítida. Era una mujer caminando con determinación al lado de un animal que no se detenía. Era Elena, guiada por la lealtad inquebrantable de Cascabel. Había seguido a su compañero por horas, confiando ciegamente en su instinto, una fe que la llevó hasta el borde del infierno para encontrar a 4 almas perdidas. Al llegar junto a la carreta, el corazón de Elena se encogió. La escena era desoladora. La enfermera Isabel, casi inconsciente, abrazaba al más pequeño de los niños, mientras los otros 2 yacían inmóviles, con los labios rotos y la piel enrojecida por el sol. «Estoy aquí. Están a salvo», gritó Elena, y su voz fue como la primera lluvia tras una larga sequía. Se arrodilló junto a ellos, sacando con manos temblorosas su cantimplora. Con una ternura infinita, humedeció los labios de cada uno, dándoles de beber gota a gota, un bautismo de vida que los devolvía lentamente del abismo. Los ojos de los niños se abrieron, llenos de lágrimas, al comprender que no era un sueño. El milagro tenía un rostro. Elena actuó con la rapidez y la calma que la situación exigía. Había traído consigo agua, fruta y mantas. Mientras los niños bebían, ella limpiaba sus rostros sucios de polvo y lágrimas con un paño húmedo, susurrándoles palabras de consuelo que eran un bálsamo para su terror. «Tranquilos, mis niños. Ya pasó el peligro. Yo los cuidaré», repetía una y otra vez, y su voz era una promesa de seguridad. Cascabel,
El héroe silencioso permanecía a su lado, observando la escena con sus ojos profundos y sabios, su misión cumplida. Él no necesitaba palabras. Su presencia era el símbolo de una protección que no conoce la traición. Con sumo cuidado, Elena ayudó a Isabel y a los niños a ponerse en pie y los acomodó sobre el lomo de cascabel para el viaje de regreso. Al caer la noche, emprendieron el camino de vuelta a su rancho, un punto de luz en la inmensidad de la oscuridad. Ya no era solo su hogar, sino que se había convertido en un refugio, un santuario donde las heridas del cuerpo y del alma podrían empezar a sanar. Aquel rescate no fue solo un acto de bondad, fue un acto de justicia poética. La mujer y el animal que el mundo ignoraba se habían convertido en los guardianes de los inocentes, ofreciéndoles no solo agua y comida, sino el regalo más preciado de todos, una segunda oportunidad. En la seguridad del rancho, mientras los niños dormían por fin un sueño sin terrores, Elena tomó su decisión. Escuchando el relato completo de Isabel, cada detalle de la fría traición, sintió cómo la compasión en su pecho se transformaba en una llama de indignación. Salvarlos del desierto no era suficiente. Dejarlos a merced del poder de un hombre como don Ramiro era impensable. La verdadera protección significaba arrancarle la máscara, exponer su maldad ante el mundo para que nunca más pudiera hacerle daño a nadie. No se escondería, no tendría miedo. La batalla por la justicia de esos 4 niños acababa de comenzar y ella la lideraría sin dar un paso atrás. A la mañana siguiente, dejando a los pequeños al cuidado de una vecina de confianza, Elena acompañó a Isabel al pueblo. El viaje fue silencioso, cargado de la tensión de lo que estaban a punto de hacer. Iban a desafiar al hombre más rico y temido de la comarca, un hombre cuya palabra era ley y cuya influencia llegaba a todos los rincones. Al llegar a la oficina del comisario, un hombre de mirada cansada y acostumbrado a no buscar problemas, relataron la historia. La incredulidad en el rostro de la autoridad era evidente. Don Ramiro Aguilar, el gran benefactor, acusado de un crimen tan monstruoso, la balanza de la justicia ya se inclinaba a favor del poderoso. El comisario escuchaba con escepticismo, casi listo para descartar la historia como un delirio, cuando don Ramiro, alertado de su presencia, entró en la oficina con una calma insultante. Negó todo, pintándolas como 2 mujeres desagradecidas y desequilibradas. Fue en ese instante, en ese punto donde la verdad parecía ahogarse frente al poder, que la impotencia llenó el aire. ¿Cuántas veces hemos visto la verdad silenciada por el poder? Si alguna vez sentiste cómo la injusticia te encogía el corazón, sabes el coraje que se necesita en este momento. Si crees que estas voces merecen ser escuchadas, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir dando luz a historias que no deben ser olvidadas, pero justo cuando la mentira estaba a punto de triunfar, la puerta de la oficina se abrió una vez más. Era Elodia. La abuela, con el rostro surcado por el dolor y el cansancio de haber caminado sin descanso, había llegado al pueblo. Su propia desconfianza la había hecho seguir el rastro de la carreta hasta verla desaparecer en el camino del desierto. Su testimonio, el de la propia sangre de los niños, era la pieza que faltaba. Con la voz rota pero firme, señaló a don Ramiro. «Usted se los llevó», dijo, y en sus palabras no había duda, solo la fuerza de una verdad que finalmente comenzaba a encontrar su camino. La llegada de Elodia fue como una piedra arrojada a un lago de aguas tranquilas y corruptas. Su dolor era tan auténtico, su acusación tan directa, que rompió la coraza de indiferencia del comisario. Ya no eran solo las palabras de una extraña y una enfermera asustada. Era el ruego de una abuela por sus nietos. El comisario observó el rostro de don Ramiro y por primera vez vio una fisura en su máscara de respetabilidad. La verdad, aunque frágil y susurrada, comenzaba a resonar con más fuerza que las mentiras gritadas por el poder. La habitación se llenó de una tensión insoportable.
el aire cargado con el peso de una decisión inminente. Al sentirse acorralado, don Ramiro desató su furia, pero ya no era la furia fría y calculadora de antes, sino la de un animal herido. Acusó a las 3 mujeres de conspirar en su contra, de ser unas extorsionadoras que buscaban manchar su buen nombre para sacarle dinero. Su voz, normalmente tan imponente, ahora tenía un temblor de desesperación. Hay un momento en cada historia en que el alma debe decidir en quién creer. Es un punto de inflexión, un salto de fe. Si el coraje de estas mujeres te conmueve, déjanos un me gusta. A veces, un simple gesto como ese es nuestra forma de decir estamos con ustedes y nos da la fuerza para seguir narrando estas batallas de la vida real. El comisario, atrapado entre la duda y la presión, finalmente se puso de pie. «Suficiente», dijo con una voz firme que sorprendió a todos. «Hay una sola forma de saber la verdad». Sus ojos se posaron en Elena. «Iremos a su rancho ahora mismo. Quiero ver a esos niños con mis propios ojos». En ese instante, el mundo de don Ramiro se derrumbó. Protestó, argumentó que era un circo, una humillación, pero su pánico era ahora visible para todos. El hombre que controlaba todo había perdido el control. La verdad ya no era una cuestión de su palabra contra la de ellas. Ahora dependía de la evidencia viva que él mismo había intentado borrar en el desierto. La noticia corrió como pólvora por el pequeño pueblo. La gente se asomaba por las ventanas y las puertas al ver al comisario salir de su oficina, no con las mujeres arrestadas, sino con don Ramiro Aguilar caminando a su lado, visiblemente alterado. La narrativa había cambiado. El benefactor intocable era ahora un sospechoso. La comitiva partió hacia el rancho de Elena, un viaje que ya no era hacia la traición, sino hacia la revelación. La semilla de la duda había sido plantada en el corazón de la comunidad, y todos esperaban conteniendo el aliento a que la verdad finalmente floreciera. La llegada al rancho fue la escena final del teatro de mentiras de don Ramiro. Al ver a los niños, frágiles y marcados por el horror vivido, pero arropados por el cuidado de Elena, el comisario no necesitó más pruebas. La verdad estaba ahí, en sus ojos asustados que comenzaban a recuperar un tímido brillo, en las vendas que cubrían sus heridas y en la forma en que se aferraban a su rescatadora. Don Ramiro Aguilar, el hombre que se creía por encima de todos, quedó en silencio, reducido a un simple criminal expuesto por su propia arrogancia. La justicia, que tantas veces es ciega, había abierto los ojos y su veredicto era ineludible. Fue detenido y llevado de vuelta al pueblo, esta vez no como un pilar de la comunidad, sino como la sombra de lo que fue. Con la partida del hombre que les había causado tanto dolor, una paz profunda, aunque melancólica, se instaló en el rancho. Elodia finalmente pudo abrazar a sus nietos, un abrazo que era una mezcla de lágrimas de dolor por lo sufrido y de gratitud infinita por el milagro de tenerlos de vuelta. Elena, observando aquella escena, sintió que su misión no había terminado. Colocó una mano protectora sobre el hombro de Sofía y en un susurro que era un juramento sagrado, prometió luchar por ellos, no solo por su salud, sino por su futuro, por su derecho a tener un hogar lleno de amor. Su humilde rancho se convertiría en su fortaleza, y ella en la guardiana de su segunda oportunidad de vivir. Mientras los humanos sellaban promesas con palabras, la lealtad más pura se manifestaba en un gesto silencioso. Cascabel, que había observado todo con su calma habitual, se acercó a los niños. El más pequeño, sintiéndose por fin seguro, se acercó al jumento y en un impulso de gratitud infantil, abrazó su pata. Aquel abrazo lo decía todo. El animal que había sido ignorado y despreciado era el héroe indiscutible de esta historia, el símbolo eterno de que la nobleza no reside en la riqueza ni en el poder, sino en la capacidad de sentir el dolor ajeno y actuar. Era el corazón silencioso que había escuchado el llamado de la inocencia. La justicia humana seguiría su curso, pero la justicia del alma ya se había cumplido esa tarde.
La historia de don Ramiro serviría como un amargo recordatorio de que la maldad, por muy bien disfrazada que esté, siempre deja un rastro. Y la historia de Elena y Cascabel, como una leyenda susurrada de generación en generación sobre cómo el coraje de una mujer y la lealtad de un jumento le devolvieron la esperanza a un mundo que parecía haberla perdido. Dinos en los comentarios qué hora es ahora en tu ciudad mientras terminas de ver este relato. Es emocionante para nosotros saber en qué momento y desde qué lugar del mundo nuestras historias te acompañan, conectándonos a todos en un mismo sentir. Quiero agradecerte de todo corazón por habernos acompañado en este viaje de emociones. Cada historia que compartimos se hace más fuerte y significativa gracias a tu presencia y a tu sentir. Tu tiempo es un regalo que valoramos inmensamente. Esperamos que esta historia te haya tocado el alma. Nos vemos en el próximo video.